Hola a todos jóvenes, nos encontramos con el arquitecto Miguel aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Maestro, ¿qué nos vas a explicar el día de hoy? Que le voy a explicar, pues un poquito de arquitectura, lo que nos apasiona a todos, lo que nos une a todos, ¿sabes? Entonces, nosotros en el estudio, en la oficina, hay un lema aquí en Chiapas, que es que la música no pare. Nosotros decimos que la arquitectura no pare. Entonces, realmente, a mí lo que más me apasiona de la arquitectura, mi hija dice por ahí que todo el día hablo de arquitectura. Y yo digo, bueno, pues no sé, pero realmente me subo al coche y tengo un podcast de arquitectura. Realmente llego a casa y veo un documental de arquitectura. Entonces siempre estamos metidos en ese mundillo. Yo creo que la arquitectura es cultura y eso es lo que hay que acercar a los niños, ¿sabes? Por eso estamos con esos tantos programas que tenemos nosotros, con la arquitecta María, la arquitecta Frida, la arquitecta Maxi, de acercar la arquitectura a los niños jugando de alguna manera, ¿sabes? Bueno, ¿y alguna cosa más que quieras que te diga? Saquen la libreta, jóvenes, vamos a aprender. Bienvenidos. ¿Cuántos salones tiene? Como unos Dos, 15 en cuatro, planta baja, 6, 8, 16. 8 y 8, 16 en total, sí, más o menos, sí, 16. sí. Ahí me pillas. Pero todos con el mismo concepto, ¿viste? La ventana en vertical para que cambiara un poquito el tema, las bancas que se le perdió se le robaron esos 40 centímetros a cada salón, las puertas todas en blanco, y fuimos jugando y abriendo un poquito, ya es el límite del terreno, ya pues no hay por dónde crecer más. Entonces cuando abrieron la escuela, ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y hasta aquí. Hasta ahí fue donde llegamos, ¿no? Todo se queda, igual los baños afuera, ¿ves? También para que estén Abiertos. abiertos, vigilados todos, ¿no? Sí, Padres. sí, sí. Está. Igual las mamparas de Sanilog, inodoros con los fluxómetros, vigitorios secos, Mejidorios secos. sí, vigitorios secos. Y este es el último anexo que se hizo de este lado. Y luego nos pidieron una cafetería que la hicimos lo más sencilla posible, lo más económica posible, que es esta. Pero mira, otro jardín aquí. Se Entonces lo verde articularon. como que ya, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, ahora ya Pues ahí tienes la otro salón. vegetación. Y aquí tienes cafetería que lo hicimos muy, muy sencillita, ¿eh? Tampoco era complicarse mucho la vida. Panel aislado, todo pintado. Pero se aprovechó el espacio, ¿eh? Quedaron metros cuadrados de cafetería. No era nada esto, ¿eh? Esto era un reino. Y arriba hay un aula que es de Maker, que es interesante que la veas. Vamos. Mira, a mí me encanta lo de las clases, ¿eh? Me encanta. No, Bueno, ¿qué sí te va? creo. Bueno, esto al final hubo que subir por seguridad, porque la idea es que fuera esto a 1 metro y nos lo pidieron aumentarlo 40 centímetros. Son cosas que nos van pidiendo ahí sobre la marcha. Sigue el concepto igual que abajo, robándole ese pequeño espacio a las bancas. Pero hace falta, porque si no, no tenemos ese aire a la hora de salir. No, Ah, ¿cuánto mide este pasillo? este pasillo mide 1,20 m. 1,20. Y ya ganas ese espacio, ¿ves? Así abierto. Ujú. Y luego lo último que se hizo fue este anexo para este lado. Y lo que ha sido así un hit, el Maker. Mira, Ah, vamos a ahora nos ver. metemos ahora para acá. Déjame hacer una. El Maker igual, se dejó todo el concreto aparente, se unieron dos salones y dejaron una zona con impresora 3D, con cortado, con todo. Esto ya es cosa de ellos, ¿eh? Esto es que ves aquí de profundos, si no es cosa nuestra. Nosotros era mucho más sobre lo que queríamos. Pero bueno, mira cómo bonito las áreas de trabajo, ¿no? Aquí sí Ah, que pega el sol, fíjate. claro. Aquí es sur, aquí te pega el sol Aquí ya, sur. sí. Y bueno, y lo que ves abajo de la cúpula de Da Vinci, y lo que ves abajo del puente Sí. también de Da Vinci, esas piezas las están haciendo aquí. Es decir, Ellos cortaron todo aquí. no, esas cortamos con mi carpintero, Ah, le trajimos el modelo acá para que lo hagamos. Porque nosotros tenemos un lema en el estudio que es que la arquitectura no pare. Y ahí estamos. Porque aquí la gente dice que la música no para. Nosotros decimos que la arquitectura no pare. ¿Ves? Ahí está ahí sí que también con su clima. Entonces, esto sí que ha sido un hit, este tema. a ver las máquinas. Sí, mira, pero es que vamos de aquel Ah, lado. bueno, bueno. Sí. Esto, por ejemplo, es nuevo. Mira, esto nunca nos habían pedido estos cables, mira. Ya. Son cosas que desgraciadamente van poniendo, ¿no? Ujú. No, Porque, pero esta aula de carpintería, robótica, es. bueno, ¿cómo era la Bauhaus? La Bauhaus era con talleres, ¿se acuerdan? Claro. Carpintería, herrería, pintura. Aprendían a soldar, Ah, aprendían a sí, todo. todo, sí. La cerámica, Sí, que es fundamental esa formación, ¿verdad? Técnica, sí. ¿no? Pues es la formación técnica, ¿no? Claro, Ujú. Las escuelas sí. en Europa, en Alemania, Son así. son técnicas. Sí, sí, sí. Siempre las universidades escuchan, ¿no? Escuela Sí, técnica superior.
Sí. Mira, y aquí igual aprovechamos también este huequito, porque es lo que yo digo, el aire, Le da no, el lo aire abierto. y Sí, ya no mide 1,20, ¿no? Ya claro, ya. la sensación Sí, sí, visual sí. Mira, es aquí es mayor. este pequeñito. No sé si quieres ver cómo está. Pero ha sido un hit esto, ¿eh? Si te cree. Adelante, adelante. Pues mira, aquí están las piezas que están haciendo, mira, las del puente. ¿Ves? Las están haciendo ellos. Y estas son las de la cúpula. Pues colaborando con nosotros y llevándolo a las escuelas para los niños. Adiós. Qué joya. Y esta Quetzalá. Si cabe, ¿no? Claro. ¿Sabes que hasta los niños de kinder les van a dar clases de make? ¿En serio? Le dan yoga y todo aquí. Hay que inscribir a los niños aquí. Sí. Y ahí hay otro salón y ya acaba todo. Una beca, por favor, una beca aquí a algún niño que esté viendo este Ah, sí, video. claro, Una claro. beca, Make. Aquí Hampton School sería un gran regalo. No, es que recibir una educación como esta realmente pues es un privilegio, Sí, ¿verdad? sí, Ojalá que todos los niños pudieran recibir una sí. educación así. Pues qué bueno. Si quieres vamos hasta el fondo. Vamos. Ah, claro. No, es tremendo, ¿eh? Ahí está. O sea, el nivel, él era hasta allá abajo. No, Claro. iba a subir. Si es que ahí se ve muy abajo, ahí ya se ve más arriba, Sí. ¿verdad? Como que sí tiene un corte Por la natural. vegetación ya va subiendo todo, pero fue todo un tema, ¿eh? No, hombre. Sí. Muy La obra bien. me eché. ¿Tú construiste? ¿Ustedes Sí, construyeron? sí. Excelente, se ve la mano de obra impecable. Bueno, pues muchas gracias. Pero nos echamos, eh, ¿qué fueron? ¿150 semanas? Sí, Puede ser, ¿verdad? ¿Dos Casi. años? Más, más. Vino la pandemia y me ayudó porque no habíamos acabado. Sí. ¿Y qué? Y pues sí, que la sociedad de los dueños, ¿qué te dicen? Están Ah, sí, fascinados. están contentos. Hicieron ya otro igual en Tonalá. ¿En Zapopan? Digo, ¿en Jalisco? No, Tonalá, pero es aquí hay un pueblito aquí en Chiapas. Ah, que se llama ok. Tonalá, y la verdad que quedó muy bien, siguiendo el concepto de este, ¿eh? Sí, Excelente. un poquito más pequeño, y ahí van, sí, sí, sí. Pero mira, este cambió la zona, ¿eh? La zona de la ciudad que estaba aquí Ujú. como muy degradada, era un basurero. La escuela de Tonalá, lo mismo, le dio un subidón, sí. Excelente. la plusvalía de la zona ahorita. Se, Sí. se disparó. Vamos, si quieres, hasta el fondo. Esto es lo que genera la inversión, ¿verdad? Literal un basurero, sí. Pues, Pues jóvenes, ya, ya acabamos. si están viendo este video y están pensando en abrir una escuela, pues yo que ustedes contacto al arquitecto, contacto a las arquitectas, porque esto es garantía, ¿eh? No hay nada como ver, ¿verdad? Y aquí ya están viendo. Bueno, y allá arriba está el laboratorio. El laboratorio es padrísimo, ¿eh? Porque el laboratorio nos habían dado el esquema de cómo querían la mesa de trabajo. Laboratorio de química. Sí, y querían, es bueno hasta que lo veas, porque nos habían puesto el esquema de un hexágono que era como casi de los años 80, como querían la mesa. Vas a ver lo que hicimos. Ok, Sí, vamos para entonces está allá. abierto. Mira. El detalle aquí. No, toda la función es perfecta, los flujos son perfectos, ¿verdad? Sí, muchas horas de trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo se llevó el proyecto? O sea, el diseño. El diseño nos echamos como unos, sabes que aparte vas avanzando en la obra y vas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo detalles. Sí, te creo. Es la ventaja de hacer la obra. Es la ventaja de hacer la Sí, obra. sí, Y es que fundamental. por eso tienen que contemplar, si el arquitecto no construye, si los arquitectos no construyen, la supervisión. Por supuesto, O sea, sí. si no contratan supervisión, Sí, tengan por seguro que la obra no va a quedar tan bien como podría. es ¿verdad? correcto, sí. Entonces, mira, en obra de ejecución más de 100, ciento y tantas semanas, 150 de ejecución. Y el proyecto en sí, echamos como 6 meses. Sí, Se me hace poco. sí. Y ha ido cambiando, evolucionando mucho esto, ¿eh? Esta antes era una cancha de tenis, ahora se la pusieron como fútbol. Todo eso, no mencionamos, pero es una calle interna que hubo que hacerla. Es como un carrusel. Ustedes lo hicieron. Sí, tuvimos que hacerla, mira, esto.
porque para no provocar caos afuera. Ajá. Entonces fíjate que lo mejor del terreno, que era eso, tuvimos que hacerlo calle. Y retranquear todo, estos 12 metros para atrás, ¿no? Entonces está así toda la calle y todo el edificio separado. Excelente. Entonces, claro, provocas aquí tres líneas de coches Ujú. que ya no lo provocas el caos afuera en la calle. Ese fue una condicionante de ellos, ¿eh? Sí nos dijeron muy claro desde el minuto uno, los dueños, oiga, queremos un carrusel interno aquí. Qué inteligente. Sí. Entonces está ahí, ahora es muy agradable la hora. Mira, la luz que está dando aquí. Entonces sí, hace 3 filas. Lo ideal hubiese sido tener el edificio aquí y el relleno que teníamos que hacer, claro, los hubiésemos ahorrado, ¿no? Porque Ya. lo pusimos aquí. ¿Me entiendes, no? Se necesitaba, Sí, eso sí. pero esto quedó muy funcional. Vamos por aquí. Te enseño de aquí ahora. Sí, todo concreto. Mira, ¿qué hicimos? Concreto rayado. Y se ha comportado muy bien ahí todo el edificio. Se ve, ¿eh? Sí. No se ven fisuras, Bueno, y las recuerda puntas. que, por ejemplo, como nos dicen allá en Europa, que los edificios o las casas 3 años tienen que repisar. Ya, cada vez a Siempre partir se de- asientan. Sí, durante 3 años, ¿eh? 3 años, 3 años. Y es cuando ya sienta. Pero aquí en Chiapas nunca para. toda No, la vida. siempre se está moviendo, siempre se está moviendo. Y aparecen, ¿no? Las fisuras. Sí. Vamos para acá, mira. A ver si ahí está abierto en Kinder. Digo, en laboratorio. Si no está. Ah, porque esta cafetería no la viste, mira. Ajá. No paran las sorpresas. Esta es otra cafetería que se hizo. Ahí subimos al laboratorio, de aquel lado. Y esta cafetería, Qué espacio. sí, está bien la altura, ¿eh? La doble altura, de Sí. repente el 340. Aquí ligas baños con primaria y primaria superior, de aquel lado, y la cafetería quedó como el núcleo este que articula todo, porque es la idea de la gente, nos decían que siempre de la cafetería se vean las canchas, porque luego tienen actividades en la tarde. Ujú. Entonces los papás están aquí sentados y tienen que ver a los niños. Ah, También muchas condicionantes que estaban poniendo, ¿eh? Sí. Y es que es parte Sí. de las circulaciones, o sea, el programa de una escuela son muchas áreas. Un montón, sí. Entonces, el conectarlas, Ligarlas unas con otras. Por ligarlas. ejemplo, sanitarios se repite el bloque abajo y arriba por tema de instalaciones. claro, Mira aquí el muro como quedó. Como ese todo está muy agradable, se ve muy bien. Se ve las más sobre. ventanas circulares, pero con la Sí, abertura sí, sí, cuadrada. la abertura cuadrada. Eso es. Aquí está la cafetería. Le dimos vueltas, al diseño ese, ¿eh? Sí, te creo. Sí. Y arriba vas a ver el laboratorio. Y la cafetería por temas de función, Y Mira, bodeguita ahí. ahí termina. Hay bodeguita, sí. Hay Está la bodega, sí. Ajá. Entonces, y se hizo pequeña esta, por eso hubo que hacer aquella. Y la hicimos Ah, con un claro. presupuesto mínimo, aquella, ¿viste? Ya. Porque es ya cuando ya están, se da cuenta uno en la obra, ¿no? Empezamos en Kinder y le pusimos una cubierta espectacular, ¿no? Toda esa. Y luego cuando va bajando, porque el presupuesto baja. Pero bueno, Sí, sí, sí. Así es. Pero el mobiliario fue clave también, ¿verdad? También, o sea, sí, hubo una sí. inversión También, considerable sí. en el mobiliario. Por supuesto, Ay, sí. qué bonitas sillas. Ah, está excelente. Ese eje, ¿verdad? Qué importante este eje. Cómo Sí. te lleva y es una calle. Claro. Es una calle que te conecta a Kinder. Y aparte los niños salen rapidísimo. Claro. No te pierdes aquí, ¿verdad? ¿Te entiendes? O sea, el niño rápidamente se orienta aquí. Sí. No es como las cárceles, ¿no? Exacto. Que tienen que desorientarlos. Aquí no. Aquí no. Ya llegaremos a una cárcel, ¿eh? Invítanos, por favor, directores de centros correccionales. También es importante aprender a Mira, diseñar porque son Y aquí es espacios planta alta. que cuando la escuela no funcionó, se necesitan otras medidas. Ah, ya. Tristemente, ¿va? Y este es el laboratorio. Fíjate cómo está. Entonces, sí, nos querían aquellos hexágonos muy clásicos y al final hicimos 3 islas completo. Este es el Santo Tomás, que ves aquí. Lo lavamos en el centro, en el tema. Y aquí es donde... Tengo toda una normativa que hay que seguir con para laboratorios, ¿eh? La ducha exterior, pues se queman con algún químico. Ah, claro, corre y Ah, baña. sí, se pone ahí, ¿eh? Eso es. El pequeño vivero que se va a hacer ahí afuera. Que aquí nos urge que esto crezca para que nos proteja de la fachada sur, que mira cómo nos come el sol. Sí, sí, Si sí. nos urge que crezca eso. Ah, esto va a ayudar. Sí, sí, te ayuda. el muro Y bueno, verde. ahora no está ventilado, hay que abrir. Claro. Y ya te ventila bastante esto. Y luego nos pidieron también una bodeguita acá. Qué importante es la ventilación cruzada en los salones, ¿verdad? Y Por tenía si aquí se va la también. luz, que circule el aire. Sí, claro, claro. Y mira toda la vista que tenemos aquí.
Pero mira que bien corre el aire. Aquí te abro un poquito esta ventana y ya rapidísimo, mira. Excelente. Pero pasa que lo dejan cerrado, ¿no? Digo, espero que en clase lo abran. Ay, aquí estás viendo todo. Buenísimo. Esto es una cátedra, jóvenes. Estamos en clase, literal. Aquí son baños. Mira, si quieres ver uno, porque también es interesante, Se repite, ¿verdad? se repite, sí. Pero mira ya qué frescura aquí. Súper fresco. Si ya es otra cosa. Aquí ya estamos hablando de secundaria y primaria superior. Ah, Aquí. Por eso pones sexto de primaria. ¿Ves? Así están los salones. vamos brevemente. Sí. Ahí le hicimos la entrecalle toda perimetral, ¿ves? Para no pegar el plafón. Claro. Sí, tiene muy buena luz. Y el tamaño está bastante. Aquí ya son que unos 20. 7. Ah, sí, sí. Hacemos 720 por 740, algo así. Ya. Ya se nota, ¿verdad? Sí, 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 claro. tiene que ser así. Aquí También, son módulos también en pequeños. preparatoria. Ahí no podía hacerlos tan grandes en preparatoria. No, viste que son primas pequeños. No había dónde. Ya. O le quito a este lado, no había dónde. Entonces decían que en preparatoria son grupos como son físicos, matemáticos, son químicos, tal, son grupos más pequeños. Pero al final les va a quedar pequeño. Van a necesitar No, crecer. después ya te cuento, cuando ya pagues te cuento cómo está esto. Aquí. Por eso te digo, o sea, Sí, va a necesitar más escuela, más bueno, escuela. sí. Y este quisimos hacer aquí como una galería de arte aquí todo el perímetro, así dando toda la vuelta. Entonces, para que expongan los niños sus trabajos, allá está coordinación. Entonces estás toda la vuelta completa y queda este patio a doble altura, Abierto. sí. Y aquí pueden pegar los trabajos ellos, todo esto, que así es como se quería. Biblioteca, exposición de trabajos, ¿sabes? Y allá está coordinación. La luz, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿cómo entra, va? Pareciera que son lámparas. Sí. Sí, es curioso. Esto también es de concreto todo. Y ahí tienes coordinación de secundaria. Aquí es más cerrada la Es que, secundaria. inicialmente en proyecto, ¿sabes qué pasaba? Ajá. Que esa escalera no estaba ahí, estaba aquí, cuando hicimos el proyecto nosotros. Ah, ok. Pero entonces me quedaba muy estrechito aquí el paso. Sí. Y al final ajustamos, por eso hacer la obra es importante, ¿no? Ajustamos, hicimos coordinación aquí y la escalera ahí. Fue un acierto. Porque si no, imagínate aquí el flujo de tantos alumnos. Se vuelve un embudo. Se vuelve un embudo. Era un tema. Pues lo cambiamos así. No, y además este pasillo se vuelve como el pasillo de la vergüenza, ¿no? O sea, cuando Si hay fila hay un problema. si te llevan ahí Sí, sí. The Green Mile. Y ya para aquel lado, ¿Entendiste esa referencia? ya liga con administración y con psicología y todo, ¿no? Entonces, digamos que el núcleo, esto es primaria, secundaria de la 8, y el núcleo de maestro está aquí ya. Esa es la que yo te comentaba, el paso está cerrada, de pintura, esa es preciosa esta aula. Orientación Habla de norte, arte. la de arte está muy bien bonita, sí. Eso. Pero creo que está cerrada, ¿verdad? Sí. Sí, la tienen cerrada, normal, porque siempre hay cosas ahí. Y aquí ya, mira, psicología, ¿Cómo cambia esto, eh? sí, y aquí ya es todo ya más profesional el asunto, digamos que es nada más para... Pero sí que es importante que estén muy bien ligados, sin puertas y nada, ¿eh? Cualquier tema que tengan los niños. ¿Y aquí qué pasa? El módulo, porque abajo son salones. Abajo, no, abajo ahí es donde consiguen baños. Justo Porque aquí, baños. porque aquí el módulo Ajá. es más, o sea, Sí, y repetimos el se patrón. junta, ¿no? O sea, ¿o no? No, ¿O es el aquí- mismo? No, es baños, esta es la estructura, las Ah, columnas. claro, son los baños, sí, por eso. Sí, Ya, justito. ya entendí. Claro. Pero sí hacía falta todo esto, coordinación de arte, psicología, coordinación de inglés, todo esto, Aquí vienen los papás, entonces digamos que es como un núcleo. Esto es como si fuera la rótula, la que articula todo, de un La lado y otro. rótula, Sí, eso la que nos articula. Y ahí ya está dirección, pero mira, lo que era la sala de juntas, que habíamos pensado en sala de juntas padrísima, ya es zona administrativa de aquel lado, ha ido cambiando. De aquí bajamos, mira. Qué bonito el cubo de escaleras, ¿eh? Sí, también es el amplio, este. Muy discreto. La idea era como un tapete. Por eso pusimos alrededor esas piezas, ¿no? La tipo de esa. Y ya aquí ya bajamos y es el núcleo de la... Qué buenísimo. No, es que esta escalera en el centro, pues, perfecta. Bueno,
perfecta. Te permite circular alrededor, el vidrio es súper elegante. Cómo fluye, ¿verdad? O sea, el distribuidor, ¿no? Se vuelven somos como células en el flujo, ¿no? Como glóbulos rojos y blancos. Al final todos los seres, somos células. Entonces, en macroescala, ¿no? O sea, te vas a la macroescala y tienes las nebulosas y son flujos de estrellas y se van reduciendo hasta animales y te reduces y ya la célula dentro del animal y luego tienes la molécula. Todo es flujo, ¿no? Todos son moléculas, células y flujo. Por energía. Al final, cuando tienes muchas moléculas juntas, se vuelven energía. Y aquí es donde ya entran los papás. Este es el hall de entrada. Y aquí ya vienen con admisiones, uniformes. Aquí es donde paga la gente. El hall de Ahí está entrada, sí. ya. Ahí sí, los papás ya llegan acá. Es donde Ujú. llegan. Ahí este es el hall de entrada. Entonces ya hacen pago o si quieren alguna reunión puntual. Y ahí está lo del site, el famoso site, que tiene que estar con su clima y todo el asunto. Y luego tienes el de seguridad y logística, que es el de protección civil, ¿no? Que tiene que estar también aquí, súper pendiente. Ah, sí, siempre Claro. hay protección civil aquí. Sí, hay una persona responsable, sí, digamos. Sí. Que Todo con los arcos y todo, súper el seguro. olor, ¿eh? ¿Qué está pasando con el olor? Porque siempre se juega con los aromas aquí, en esta escuela. Sí, sale tu ropa oliendo este aroma. De verdad, sí, así sale. Qué belleza. Que es agradable, ¿verdad? El olor. Súper agradable. Sí, Fíjense el cambio de piso, ¿no? También sí, te invita a sí, esa calle, a ese flujo. sí, sí. Genial. Y ya solo te falta por ver el auditorio. Pero, mira, este es el patio que comentábamos, ¿no? Que está todo en proceso. Y el auditorio está ubicado estratégicamente cerca de los accesos, ¿sabes? Mira. Cerca de los accesos, ¿no? El flujo. Sí, luego tiene baños en la parte lateral, tiene baños en aquel lado. Pero me Está encanta súper- algo tan sencillo como el flujo no es recto. No, Te obliga el patio a rematar y girar. sí. ¿Por qué razón? Pues porque al final es que lo mismo programa arquitectónico, no había manera. Es decir, era la entrada hacia este lado. Sí, sí, no había otra opción. Pero digo, ¿pudiste haber movido todo el auditorio para atrás o ya no? No, porque atrás está Kinder. Entonces, Si me era robaba ahí. espacio, era aquí, Ok. si no había más. Y es la Y parte fue- más baja. Y fue un anexo que nos pillaron. Es interesante allá afuera, mira. Y aquí, mira, esta salida de emergencia. Pero mira qué bonito se ve esto. Esto al final. también. Ah, bueno, aquí tenemos la banda. Sí, bueno, aquí dan muchas clases de música. Qué belleza. Caben 170 personas. Hacen hasta torneos de gamers, de así. ¿Ah, sí? Sí. Qué cosas. Y está muy interesante este patio, ¿eh? Que viene de atrás. Aquí lo verde. A mí me gusta mucho esto. Está genial el auditorio, ¿eh? ¿Cuánto mide? No me digas, voy a tratar de adivinar. A ver. Son más de 8. Sí, claro, sí. ¿Qué tenemos? Tenemos 10. Un poquito más. ¿Poco más de 10? Sí, un poquito más de 10. Por 6. Ah, pues como por 20. Sí, sí. Bien. Un terreno, ¿no? Un terreno, sí, sí, de 10 sí. por 20, sí. Es una casa. Por eso dicen que el vacío no se mide tan fácil, ¿no? O sea, Claro. Y aquí es la zona de salida de emergencia, digamos, aquí atrás, ¿no? Este lado. Pero mira que en 2 años estamos en Chiapas. Mira esto. en no había un 2 árbol. años este bosquecito. Esto, sí. No había nada. Qué locura. Así que imagínate cómo crece aquí las cosas. ¿Qué árbol es? Este es un nin. Nin. Y aquí es un tulipán. Pero el nin es espectacular lo que crece, ¿eh? No, vean lo que es esto. O sea, todo está diseñado, ¿no? Hasta la escalera. ¿Es una escalera de servicio? Sí. Es que hay servicio ahí atrás. El ingreso hacia el exterior. Ahí está brigando con una bodega Ajá. de mantenimiento. Porque no vimos las bodegas que hay, pero hay un montón de bodegas. Y son insuficientes. Pero esas no bueno, de repente algún módulo se vuelve bodega. Sí, claro, por Ok. supuesto. Y aquí hay, ¿cómo se llaman este? El backstage, sí. Que es donde entran los niños, y hay una obra de teatro. Y detrás, sí. Excelente, Sí, camerinos. sí. Y ya está, es todo. Este es el módulo de baños, que este aquí no lo habías visto, que está pegado al auditorio.
porque íbamos a usar los de primaria inferior, pero al final vienen adultos también, ¿no? Entonces hizo también este módulo de baños. Necesitaba sus Sí, baños. este no estábamos contemplando. Este cerrado, Sí, ese sí, ¿verdad? Este ya sí. ingresamos y... Ah, las puertas tienen sus pistones. Ok, ok. Iluminación. Los colores de los vidrios, ¿no? Cómo todo está pensado con el color y la luz. Sí, que vaya fluyendo todo. Y la trama mundial. Muy bien, jóvenes. Volvemos al salón de clases de esta clase. Bueno, jóvenes, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta gran cátedra de arquitectura que a mí me hubiera encantado que me la dieran cuando yo estaba diseñando, ¿no? Aprendiendo a distribuir espacios. Realmente una escuela, pues la escuela es, yo creo que es de los primeros edificios que se construyen en la Acrópolis, ¿no? O sea, Ajá, en sí, la claro. ciudad griega. Es donde todos Junto iban, con la vivienda. ¿verdad? Sí, 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 sí. Junto con la vivienda no faltaba la escuela. Nunca faltaba. Tenía que No, haber una escuela. sí. Entonces, hemos aprendido muchísimo. ¿Usted qué opina, compañera? Muchas cosas nuevas, siempre hay que aprender, que la arquitectura no pare Eso. y seguir adelante con la arquitectura. Y bienvenido a Chiapas, esperamos que te haya gustado mucho. Y me quedo yo con algo aquí que es que la arquitectura se enseñe Ah, sí, de desde pequeño. desde el kinder. Sí, sí, O sí. sea, que entiendan lo importante que es realmente pues el lugar donde vivimos, cómo habitamos, lo que nos compone, o sea, porque desde el primer día nacemos ya en una cuna, ¿no? Nacemos, o Claro, sea, claro. ya nos contiene desde que nacemos, ¿verdad? Entonces, pues una belleza. Muchas gracias, Pues muchas maestro. gracias, gracias. Encantado.